Qué gusto nos da saludarle en esta transmisión especial de Grupo Informativo Así Sucede, para Así Sucede Noticias en Celaya, en León, en Irapuato, en San José y Iturbide. Saludo con mucho gusto a mi compañera, la periodista Linet Rubio. Linet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor Hugo Aguilera, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos el gusto, el enorme gusto de recibir en este espacio a don Javier Tello, y me permito decirle así, analista político, comentarista, un hombre que vemos mucho en televisión en México y que le agradecemos la oportunidad de charlar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Javier, una radiografía en este momento, ¿cómo está nuestro país? ¿En dónde está hacia adentro y cómo está hacia afuera? Uy, la cosa está complicada tanto aquí adentro como allá afuera. Y lo está para todo el mundo, ¿eh? No, en ese sentido México no es un caso único ni particular. En todos, a donde uno voltee, en todos lados, la cosa está muy complicada a nivel global, un mundo sumamente incierto, terriblemente volátil. Si uno voltea, bueno, Medio Oriente siempre, pero Europa, hay una guerra en Europa, internamente los países, Inglaterra cambiando de primer ministro como si fuera Perú, en fin, a donde uno voltee, la cosa está muy complicada. En el caso mexicano, yo diría que después de un buen arranque, yo sí describiría el arranque que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum como un arranque relativamente bueno, con cautela, una cautela que muchos en su momento criticaron como excesiva, pero parecía tener un proyecto claro. Yo creo que tenía dos grandes apuestas para su sexenio, para sus 6 años, dentro del paraguas de consolidar la 4T. Creo que la idea del segundo piso era esa, es decir, para construir un segundo piso necesitas cimientos sólidos, y la idea era consolidar la 4T con dos grandes apuestas: una apuesta económica, lograr un mayor crecimiento, y una apuesta en seguridad, de reducir el nivel de violencia. Parecía tener una estrategia para ambas apuestas, tanto para lograr ese crecimiento como para reducir la violencia. Uno puede no estar de acuerdo con su estrategia, puede pensar que no va a funcionar, lo que sea, pero tenía objetivos, creo yo, claros, tenía estrategias para ambos objetivos. En el caso de seguridad, además, tenía un campeón, que era Omar García Harfuch, un hombre preparado, con experiencia, entrón, etcétera. Entonces, creo que el arranque en ese sentido pintaba relativamente bien, y desde entonces todo se ha venido complicando tanto dentro como fuera. Adentro, yo creo que uno de los principales, o los dos principales retos que ha enfrentado, uno es Morena, el reto de Morena, sí, para ella, el reto para el propio Morena como partido. Y el otro gran reto ha sido su relación con el sector privado nacional, dado ese objetivo de crecimiento. Esa relación, desde 2008 ha sido complicada, pero creo que para ella también ha sido complicada. Pareciera que da un paso para adelante un día y un paso para atrás al día siguiente, y ha sido un problema constante para ella. Y afuera, el principal reto ha sido obviamente la relación bilateral desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en todos los posibles sentidos. Regresa con una agenda comercial, con una agenda migratoria, con una agenda fronteriza, con una agenda en seguridad muy complicada para nosotros. No solamente eso, sino regresa además con un estilo mucho más agresivo que el que tuvo durante su primera presidencia. Alguien lo describió como una política exterior vikinga, es decir, feroz, violenta, salvaje, extorsionadora, salvaje. Quien ha visto la serie Vikingos imagínense, se dará una idea de qué estamos enfrentando. Y una vez más, en el arranque parecía que lo estaba controlando, que lo estaba administrando, cabeza fría, etcétera, y de repente eso parece haberse desmoronado, sobre todo a partir del caso Rocha Moya. Yo creo que ese ha sido su iceberg, sí, con el que se golpeó y que ha tambaleado la nave de una manera muy significativa, porque le pega absolutamente todo ese caso. No es un caso meramente individual que tiene que ver con un personaje puntual, sino que es un caso que le pega a todo en México. Ahora, partiendo de la premisa de esto, ¿no?, de cómo negociar el tema del TEMEC. Muchos piensan que Marcelo Ebrard fracasa cuando no se regresa con 16 años acordados, sino que le dicen cada año nos sentamos y vemos qué va a pasar.
Pero también hay quienes dicen, no había los tentáculos de otros momentos de México donde Relaciones Exteriores tenía pues relaciones en Estados Unidos, el hijo del presidente, el otro, para poder llegar por diferentes frentes y atacar al presidente de los Estados Unidos. Pero hay quien dice que con Trump no hubiera pasado nada diferente. ¿Cuál es el punto de vista de Javier Tello? Yo sí creo que el problema principal está del otro lado. Okay. Está del lado de Estados Unidos, más que de este lado, o del lado de Canadá, por cierto. Creo que en el caso puntual mexicano, México históricamente, desde los 80s, si no es que desde antes, hizo un gran trabajo diplomático, haciendo aliados y amigos de ambos lados, de los dos partidos. Teníamos amigos en el Partido Republicano, los Bush, teníamos amigos en el Partido Demócrata, los Clinton, trabajábamos con ambos. Se hizo un trabajo en serio, muy profesional a nivel diplomático, para tener grandes amigos de ambos lados. Y de repente llega a la Casa Blanca un presidente que dice, todos ellos, demócratas o republicanos, los Bush y los Clinton, parte del pantano, hay que echarlos, y mete un perfil de gente donde se ve muy difícil hacer amigos. Y no lo hemos logrado. Tuvimos la fortuna en la primera presidencia de Trump de tener un contacto cercano a Trump, que era Jared Kushner, casado con la hija de Trump, que fue medio accidental que teníamos ese contacto. Y ayudaba. Ayudaba mucho, claro. Ayudaba mucho. Ayuda los hechos puntuales de una relación cercana, es decir, cada vez que Trump se le ocurría alguna locura, a alguien le explicaba por qué era una locura y por qué no le convenía a él desmantelar A, B o C, o decir A, B o C, ¿no? Y eso sigue estando presente, sobre todo en la parte comercial. Yo diría, de la larga lista de temas bilaterales que tenemos con Estados Unidos, el que a mí menos me preocupa, no es que no me preocupe, pero el que menos me preocupa es el comercial, porque es un tema donde tenemos objetivos relativamente alineados con Estados Unidos, a diferencia del tema migratorio, a diferencia de muchos otros temas. No solamente tenemos objetivos relativamente alineados, sino que además tenemos fuertes aliados en Estados Unidos, en el sector empresarial, en el Congreso, y yo espero que dentro del Ejecutivo también los estemos desarrollando. No ha sido fácil, pero yo espero que los hemos desarrollado. Entonces, si bien no se logró de inmediato una extensión de otros 16 años, yo soy relativamente optimista al respecto. Yo espero que tarde o temprano se llegue a algún acuerdo. Es una relación sumamente importante para ambos países, es una relación comercial que ha funcionado para ambos países, por más que pueda haber mejoras y correcciones y negociaciones. Entonces yo, en la larga lista de temas que tenemos con Estados Unidos, es donde soy más optimista, en los otros soy muy pesimista. Hace un momento mencionabas el factor Trump al exterior, el factor Morena al interior, el factor de la seguridad. El factor de la corrupción, ¿qué tanto está jugando en este momento en la política interna de nuestro país? Bueno, el partido en el poder, en parte llega al poder con un discurso de lucha en contra de la corrupción. Queda claro que es un tema que le importa a la población. Habría que entender cómo entienden ellos, es decir, Morena, en particular el expresidente López Obrador, la corrupción. Si quieren, ahorita entramos a eso. Entonces, ha sido, yo creo que en México, durante décadas y recientemente, un tema central en la política. La enorme ventaja que tenía Morena en 2018 y que sigue teniendo a la fecha es que la percepción de la población, puede estar equivocada esa percepción, pero la percepción de la población es que los verdaderamente corruptos eran los otros partidos y que Morena en efecto era diferente, ¿no? Entonces, corrupto, no, pues el PRI. Y después del PRI, pues el PAN, y después del PAN, PRD, y así, y hasta abajo, el menos corrupto era Morena. Y a la fecha, si uno ve las encuestas de evaluación de los partidos por parte de la población, el partido que siempre sale mejor, en todos los sentidos, incluyendo el de la corrupción, es Morena. Y esa es una ventaja gigantesca que tiene Morena. Ahora es una ventaja que puede ir desapareciendo, erosionándose,
por una acumulación de escándalos. Y en ese sentido lo que hemos visto es el inicio de esa acumulación de escándalos. Me imagino que hace 70 años el PRI tenía una muy buena imagen y después de una acumulación de casos, pues fue perdiendo esa imagen, ¿no? Entonces es algo que tiene que cuidar Morena, porque es algo que vale oro molido en términos electorales, esa imagen positiva de que son distintos y precisamente lo que empieza a perder es esa imagen con estos casos, no solamente de corrupción, sino también de colusión con el crimen organizado, que dañan esa imagen que tiene con el electorado. Y hablando justo de eso, Trump ha insistido en un montón de ocasiones que quien gobierna este país es el narco, que es necesario un intervencionismo, que está a nada de llegar a meterse para agarrar a los capos que Claudia no ha agarrado, aunque agarró al Mayo después de 50 años de estar escondido en la sierra. ¿Realmente es factible que Trump en algún momento haga eso en México, más allá de los discursos de soberanía de Claudia? Yo creo que el discurso de Trump no es un discurso bilateral, es decir, él a la hora de la hora no le importa tanto México. Ese discurso es un discurso que tiene sobre todo para conectar con su base. Le sirve para conectar con su base, para conectar a un nivel emocional con su base, para movilizar esa base. Y lo mismo con el muro, si lo construya o no lo construya, se dio cuenta que había un sector del electorado que estaba aterrado, que tenía miedo. ¿Qué haces si tienes miedo? Pues construyes un muro. Entonces el muro se convirtió en una maravillosa metáfora para conectar con su base. Entonces se dio cuenta de eso en cada evento al que iba, sacaba el muro y todo el mundo aplaudía y se entusiasmaba y se dio cuenta que conectaba con su base de esa manera. Obviamente pues trató de construir algo y algo construyó, etcétera, etcétera, pero la importancia del muro era ese nivel simbólico. En el caso del tema de que a México lo gobierne el narco, yo diría que para Trump es sobre todo un discurso interno dirigido a su base para conectar con su base. Eso no significa que no lo hará. Que no lo hará, porque hay mucha gente dentro de su gobierno que quiere aprovechar ese discurso para hacer ciertas cosas en ese tema en México. La DEA, el Departamento del Estado, etcétera, etcétera. Entonces el aparato de seguridad de Estados Unidos ve en ese discurso de Trump una oportunidad a aprovechar para hacer cosas que no hubieran sido posibles en otros, con otros presidentes. En ese sentido, yo sí creo que es una amenaza real y hemos visto lo que han hecho en otros países. Bueno, Venezuela el ejemplo más claro. Ahora, yo sí lo veo más complicado en el caso de México, porque creo que sí ven en Claudia Sheinbaum y en particular en Omar García Harfuch, independientemente de lo que diga Trump, una genuina voluntad de entrarle al tema, y en el caso puntual del secretario de Seguridad Pública, un personaje capaz de entrarle al tema, y quieren cooperar con eso, y obviamente les gustaría dirigirlo, y les gustaría controlarlo más en vez de menos. Ahí está el pleito, ¿no? La naturaleza de la cooperación, los objetivos del trabajo conjunto, pero veo complicado algún arranque unilateral sumamente agresivo, comandos, ese tipo de cosas. Que eso es muy distinto a acordar hacer algo de manera conjunta. Eso es distinto, eso ya no es injerencista, eso ya no viola la soberanía, eso es ya cooperar. Claro. Pero en esas estamos, ¿no? En esas estamos, pero es una amenaza tremenda, ¿no? Porque obliga inevitablemente cada discurso de Trump en ese sentido, cada declaración de algún funcionario americano en ese sentido, obliga a México a reaccionar un poquito, por más que tengas cabeza fría, ¿no? Claro. Y eso deteriora el diálogo. Ahora, el diálogo a un segundo o tercer nivel entre los técnicos expertos que llevan los temas es relativamente bueno. Se perdió algo de esa confianza y de esa relación durante el sexenio de López Obrador, pero creo que a ese nivel, y lo mismo en el tema comercial, y lo mismo en el tema migratorio, y lo mismo a nivel diplomático entre la Cancillería y el Departamento de Estado, entre expertos técnicos de segundo o tercer nivel hay una relación razonable, y lo que queremos es que la relación se maneje a ese nivel y no entre Trump de presidente a presidente, porque Trump es muy complicado. Sí.
En esta narrativa, en esta idea de que Trump le está hablando a su base, pudiéramos estar hablando de que después de noviembre pudiera venir una disminución en esa narrativa. ¿Quedaría entonces en manos de nuestra oposición? ¿Habrá oposición para seguir esa narrativa de Trump? Yo no creo que acabe con la intermedia, tristemente, porque Trump nunca va a dejar de hablarle a su base. Es decir, lo hace sin duda con propósitos electorales en un periodo electoral, pero lo hace constantemente. Es algo que le gusta, es algo que disfruta, es algo que está en su DNA, no sé. Entonces no creo que termine, tristemente, ese discurso en el caso de Trump, como no va a terminar la amenaza de aranceles. Claro. Si hubiera tenido éxito la negociación y hubieran ratificado otros 16 años el TEMEC, aún así el discurso y la amenaza de aranceles hubiera continuado. Es decir, Trump va a seguir siendo Trump hasta que deje la presidencia, y incluso cuando la deje va a seguir diciendo cosas desde afuera, en fin, ¿no? Eso con menos peso, con menos relevancia, etcétera, etcétera. En el caso mexicano lo que no vemos es a una oposición capaz de aprovechar todo esto. No lo hemos visto, eso no significa que no lo podamos ver en un futuro, pero hasta ahorita no hemos visto una oposición organizada, no hemos visto liderazgos en esa oposición capaz de organizarla, no hemos visto personajes capaz de tener un discurso que conecte con el electorado. Otra de las enormes ventajas de Morena, además de esa imagen que tienen con un amplio sector del electorado, otra enorme ventaja de Morena es una oposición hecha trizas. Entonces, por más que ellos están emproblemados, y lo están, por más que ahí adentro hay tremendos pleitos, etcétera, etcétera, la ventaja que tiene es que la oposición está peor, ¿no? Y no queda claro cuál es la estrategia dominante para la oposición de cara a las intermedias y de cara a 2030. Si unirse, una coalición, si un nuevo partido, no queda claro. Si algún independiente que aparezca de la nada, por más que se haga de un partido de los chiquitos para lanzar su candidatura, no quedan, para mí por lo menos no queda nada claro cuál deba de ser la estrategia, o sea, cuál es la estrategia ganadora o la que genere una mayor probabilidad de victoria, tanto en las intermedias como en la nacional en 2030, aunque a nivel intermedias la dimensión local es fundamental. Sí. Y ahí sí, en lo local estoy seguro que hay gente que tiene esa capacidad de a nivel local, en su municipio, en una ciudad, etcétera, juntar suficientes votos para ganar. Ahí sí creo que eso es totalmente viable, y hay los liderazgos y hay las capacidades para hacer eso. Lo que no queda del todo claro es que hay las suficientes capacidades a nivel local para ganar una mayoría en el Congreso o quitarle una mayoría calificada a Morena en el Congreso, es otra cosa, ¿no? Pero pues hay que construir de donde estás y ir construyendo poco a poco, ¿no? La presidenta sin duda ha dado muestras de que tiene una relación, digamos, con la que la respeta mucho, por lo menos en el discurso del presidente de los Estados Unidos. A mí me llama la atención que México no esté volteando a otros países de Asia, por ejemplo, ¿no? Lograr a lo mejor un acuerdo más fuerte con Canadá, voltear a China, buscar alternativas que a México le permitan despresurizar esta tensión que tiene con los Estados Unidos, porque de repente pareciera que solamente dependemos un montón de ellos y todo lo demás queda aislado. ¿Lo percibe así? Es que yo creo que la realidad en el corto plazo es que no tenemos alternativa más que Estados Unidos. Para bien y para mal. No nos ha ido mal. No, claro. Estos 2 años en cuanto a exportaciones, han crecido nuestras exportaciones. Entonces, con el aguacate nos metieron bueno, un sustito, ¿no? Constantemente hay problemas, ¿no? Y siempre los ha habido, con el jitomate, con el atún, siempre los ha habido. Pero si uno ve las exportaciones, estos 2 años no nos ha ido nada mal, ¿no? Si estamos nada más pensando en el tema comercial, nos ha ido mal en otros temas, pero en el tema comercial no. Entonces yo diría que en el corto plazo, y yo diría para el resto del sexenio de Claudia Sheinbaum, no tiene alternativa. Estamos casados con Estados Unidos, y hay que apostarle a esa relación en el corto plazo. Pero creo que también, al mismo tiempo, México debe de repensar esa relación. No buscando cambiar de socio principal, eso no va a suceder, pero sí repensarla.
porque queda claro que algo ha pasado en Estados Unidos, que Estados Unidos ya no es el mismo país que conocimos en el pasado, con el que firmamos un tratado de libre comercio en 94, queda clarísimo que es otro Estados Unidos. Entonces yo sí, si fuera Claudia, lo que haría es iniciar un ejercicio de prospectiva, no tomando decisiones inmediatas, pero de cómo podríamos en los próximos 50 años pensar en alternativas, complementar la que tenemos, ajustar la que tenemos. Tenemos grandes expertos en el tema, tanto a nivel teórico, académico, como a nivel más práctico, y creo que se podría hacer ese esfuerzo. Lo que sí es que en el corto plazo lo veo complicado, y incluso pensando en Canadá como un aliado, Canadá tiene mucho mayor margen de maniobra que el que tiene México. Sí estamos en una situación mucho más complicada que cualquier otro país, insisto, para bien y para mal. En el tema de los aranceles, México salió relativamente bien librado, insisto, en términos relativos tenemos menores aranceles que el resto de los países del mundo, sí. Parte de lo que explica por qué hemos exportado más a Estados Unidos en estos 2 años. El tema del conflicto del Medio Oriente, obviamente pues es un tema que quizá Donald Trump pensó que lo iba a liquidar mucho más rápido de lo que ha pasado. Ya pasaron meses y pues todavía hoy viene y le echa más leña al fuego diciendo que le va a llamar, se va a expropiar del estrecho de Hormuz. ¿Qué nos depara en lo económico este conflicto que, bueno, pues no se ve para cuándo tenga fin? Claro, yo diría que es más que Medio Oriente, ¿no? Sí es un mundo, insisto, volátil e incierto en todos los sentidos, y no se ve no es posible ver dónde termina esto y cómo termina. Es más, si uno googlea o le pregunta a ChatGPT posibles escenarios a futuro, híjole, sale una lista interminable de escenarios radicalmente distintos. Entonces va más allá de Medio Oriente. En el caso de Medio Oriente, el principal problema para Trump es que le está costando con su propia base muchísimo. ¿Por qué? Porque es una guerra poco popular en Estados Unidos en general y cada vez más impopular con un sector de su base, que además le pega en el bolsillo a los votantes, porque le pega a la gasolina y a ciertos alimentos, y eso es un problemón para alguien que llegó a la presidencia con 2 promesas. Llegó a la presidencia con la promesa de no meterse en guerras en países distantes, guerras sin fin, y bajar el costo de la vida. Y 2 años después de haber llegado a la presidencia, el costo de la vida va para arriba y se metió en una guerra en un país distante que no parece tener fin, y ahí está empantanado. Entonces, electoralmente rumbo a las intermedias está en serios problemas. Sí. Y una vez más, igual que Morena, lo que lo está ayudando un poco es que el Partido Demócrata está hecho bolas, y no está aprovechando tan bien como podría la situación en la que está Donald Trump. Y la oposición dormida, ¿no? Como en México. Menos dormida. Menos dormida que acá, pero ahí va. Pero no aprovechando al 100% la oportunidad que tiene. Qué interesante charlar con usted este día. La verdad es que vale la pena, sin duda, analizar tantos temas que están sobre la mesa. El tiempo siempre es nuestro principal enemigo. Yo nada más le pediría finalmente un pronóstico. Está en Guanajuato, una tierra pues de muchas cosas interesantes. ¿Qué sensación le da venir a la entidad? Bueno, vengo llegando, pero queda claro que Guanajuato está en una zona del país donde hay crecimiento. En un país que crece poco, es una zona, en general el Bajío, Guanajuato, sin duda parte de este fenómeno, donde le ha ido muy bien en términos económicos. Ahora era una zona que históricamente, en términos de seguridad, le iba bien, y eso ha empeorado, sí. ¿No? Entonces creo que no refleja muchos de los retos que tenemos como país. Una zona en crecimiento, pero cada vez más emproblemada en temas de seguridad. Es un bastión del PAN, un bastión de la oposición. Ya quedan pocos, Coahuila, Guanajuato, pero Aguascalientes, Querétaro, son pocos, pero ahí están. Parte de la estrategia de la oposición tiene que ser cómo aprovechamos
esos bastiones que tenemos como Guanajuato, en el caso obviamente del PAN, cómo aprovecharlos, cómo apalancarlos, qué es lo que ha funcionado ahí, qué podemos copiar, aprovechar, etcétera. Entonces yo creo en fin, yo creo que si eres oposición, cualquier estado de oposición es un estado que hay que observar, que hay que defender, que hay que proteger, que hay que entender, y Guanajuato sin lugar a duda es uno de esos estados, por lo menos para el PAN. Muchas Javier gracias. Tello, un gusto que hayas estado con nosotros, platicar, se nos va rapidísimo. Claro. Y podemos haber platicado horas, hay muchos temas todavía que se pudieron haber analizado, pero sí, efectivamente el tiempo es nuestro premio. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Regresamos al estudio, muchas gracias.